Bueno, este mes de enero se cumplen 530 años de la entrada de los Reyes Católicos en Granada y terminada la guerra contra el reino nazarí, terminada la Reconquista, la reina Isabel encargó a Fernando de Pulgar componer la crónica Tratado del origen de los Reyes de Granada, es decir, una genealogía. Una fuente histórica muy interesante que ha analizado y estudiado en su tesis doctoral Patricia García Sánchez Migallón. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días, ¿qué tal, Pablo? Bueno, eres filóloga por la Complutense, actualmente estás allí como investigadora postdoctoral en el proyecto Filobiblion y además eres profesora tutora en la UNED. Bueno, gracias por atenderme en este mes de diciembre, finales de diciembre. Y bueno, me gustaría empezar preguntándote por qué decidiste realizar tu tesis doctoral sobre esta crónica. Pues bueno, esta historia no es muy... no es que la eligiera porque me interesaba mucho, ni hay una historia grandiosa detrás, sino que cuando estaba haciendo el máster, un máster de especialización terminada la carrera, ¿no? En la Complutense, tenía que hacer un trabajo para una asignatura en la que tenía que analizar algún manuscrito, o sea, hacer labores codicológicas, ¿no? De análisis de algún manuscrito. Entonces cogí el diccionario filológico, este tocho así, donde nos dicen, ¿no? qué fuentes primarias nos quedan de todas las obras literarias, y vi que de este tratado pues había 5 o 6 manuscritos y nadie había trabajado sobre ellos. Entonces dije, bueno, pues esto estupendo, me viene esta obra a mí para hacer este trabajo. Entonces hice un trabajo de máster y como parecía que tenía interés, mi director de tesis, Álvaro Bustos, me propuso después, al terminar el máster, que fuese una tesis doctoral y acepté y así fue. ¿En qué consiste la crónica? La crónica, esta pequeña, es como un opúsculo historiográfico que lo que narra es la genealogía de los reyes de la dinastía nazarí. Estos son los reyes de Granada, ¿no? De los últimos 200 años, 250 años de reinado del Reino de Granada. Se hace esta genealogía, ¿no? Tras la conquista la encarga Isabel I con la idea, ¿no? De legitimar esta guerra y esta conquista, y también de integrar a la nobleza granadina, ¿no? Los descendientes de esos reyes dentro de la nobleza castellana. La tesis se titula Tratado del origen de los reyes de Granada, edición y estudio. Empleas el término filológico de edición crítica. ¿Qué es una edición crítica? Una edición crítica es la recuperación de un texto lo más cercano al original que se pueda, ¿no? Al original de autor. El concepto de original también es problemático, pero bueno. Y se basa en el método de trabajo de la crítica textual. Va más allá, ¿no? Una edición crítica va más allá de la simple transcripción de un texto. Debe tener un método, ¿no? Digamos, científico establecido, que de larga ya tradición. El texto que transcribes, que editas, desde este punto de vista, es el original. No, este texto en concreto de Pulgar tiene muchísimos problemas de los que, bueno, podemos ir hablando ahora. En primer lugar, hay dudas sobre su autoría, hay bastantes dudas. La crítica actual no está de acuerdo sobre si se puede considerar que hubiese un texto primigenio, ¿no? De Fernando de Pulgar. Pero lo que está claro es que el resultado final que nos ha llegado, es decir, lo que yo edito en mi tesis, no es un texto de Fernando de Pulgar original, sino que es un texto que se ha modificado a lo largo de la historia, después en los siglos posteriores, varias veces y por varias manos. Por lo tanto, hay muchas cosas que no son originales del siglo XV, ni mucho menos de Fernando de Pulgar, ¿no? Por ejemplo, la literatura genealógica en sí es algo que surge más en el XVI. En el siglo XV todavía no había este florecimiento de esta literatura, y también, ¿no? Se modifican los textos de Pulgar, tanto este texto como su otra obra historiográfica, la Crónica de los Reyes Católicos,
con el objetivo de dar preeminencia, ¿no?, a algunos personajes en el desarrollo de la historia. En algunos casos a la familia Mendoza, al conde de Tendilla, y en otros casos a la familia Granada Venegas, esta familia morisca, ¿no?, de la nobleza granadina. Y cuando te sientas a hacer la tesis, la fuente primaria, ¿de qué siglo es? ¿De qué año es? Todos los manuscritos que nos han llegado, tenemos 9, todos ellos son de siglo XVII en adelante, es decir, no queda ninguno, no digamos ya contemporáneo a Fernando de Pulgar, sino ni siquiera cercano, ¿no? El manuscrito más antiguo creemos que es de principios del XVII, es este manuscrito que está en la Real Academia Española, el manuscrito 150, el que yo llamo en mi tesis el manuscrito OMA. Siendo el más antiguo, le separarían 200 años de la redacción original de la obra. Por lo tanto, estamos ante un texto después que ha pasado por varios copistas, que se ha copiado varias veces, que se ha modificado. Más allá de ese testimonio, que es el Codex Optimus, lo que llamamos en crítica textual, ¿no?, es el códice base en el que yo me centro a la hora de hacer la edición, tenemos otros 7 testimonios que también contienen la obra y un testimonio más que es copia de otro de esos testimonios. Ya sabemos que es una copia tardía del siglo XVIII-XIX, o sea que tiene un poco menos de importancia, digamos, en la tradición textual, pero todos los testimonios que nos han llegado están muy alejados de la fecha de composición que estableceríamos si consideramos que Fernando de Pulgar es realmente el autor del texto primigenio. Bueno, siempre me gusta preguntar a las personas que entrevisto cómo es ese desarrollo metodológico. La pregunta era cómo es trabajar con un texto del siglo XV, pero bueno, de todas maneras, trabajar con textos del siglo XVII, ¿cómo es ese trabajo? ¿Cómo es realizar una edición crítica con esas fuentes? Lo primero de todo, ¿no?, que tenemos que hacer a la hora de realizar una edición crítica es localizar todas las fuentes primarias de que disponemos, todos los manuscritos que nos han llegado hasta nuestros días, manuscritos o ediciones, porque en el caso de en el siglo XV se supone que no, pero bueno, siglo XVI-XVII también podemos disponer de testimonios impresos y recopilarlos todos, ¿no?, y estudiarlos, es decir, ir a estudiar el testimonio en profundidad. Esta es la primera fase, sería la de Fontes Criticae, que llamamos, ¿no?, que es una recopilación de fuentes, saber dónde está el texto que queremos estudiar, en qué bibliotecas, en qué manuscritos, cómo se ha conservado. A partir de ahí tendríamos que ir a verlos, preferiblemente en persona, porque hay muchas cosas que a pesar de las digitalizaciones no se puede hacer. Por ejemplo, un manuscrito se puede leer normalmente bastante bien en una digitalización, pues, en el ordenador, pero la colación no se puede hacer, ¿no? No sabemos si un cuadernillo con un capítulo se ha encuadernado posteriormente, si es una añadidura o no, todo esto lo podemos saber viendo in situ los manuscritos, pero no lo podemos ver. Hay cosas siempre que se escapan, ¿no? La filigrana no se puede ver en una digitalización, una serie de cosas, ¿no?, que tenemos que ir allí. Esto llamamos a hacer la colatio, la colación, ¿no?, colatio codicum de todos los testimonios. Y una vez hecho primero esta colatio externa, ¿no?, en la que se ve, sí que se recogen los incipit, los explicit, ¿no?, que es el principio y el final del texto para, bueno, saber un poco si hay variaciones. Después de haber estudiado hacer esta colatio externa, ¿no?, se sacan unas primeras conclusiones en las que podemos ya determinar cuál es el códice mejor, diríamos, ¿no?, el que podría tener el texto más depurado, más fiel al original, y a partir de también cuál es el más antiguo, cuáles son copias tardías, etcétera, ¿no? Una vez que hacemos esto, tenemos que hacer la examinatio y selectio de las variantes, es decir, ir comparando los distintos testimonios, ya lo que es el texto, para saber, para seleccionar, ¿no?, para ver cuántas veces este manuscrito es mejor que este, cuántas veces comparar lo que en crítica textual nos fijamos siempre en los errores.
comparamos los errores y dependiendo de si son errores comunes o errores que diferencian una copia de otra, ¿no? Vamos elaborando a partir de este examen lo que llamamos el stemma, ¿no? Esta es la fase de Constitutio Stemmatis Codicum, ¿no? Que es como un árbol genealógico con los manuscritos. Este es el primero, a partir de este salen estos dos, este le hemos perdido y bueno, todo esto, ¿no? Esta sería la última fase de la requensio, lo que llamamos en crítica textual la requensio, que es la fase preliminar antes de empezar a hacer, digamos, la transcripción, la edición del texto. Antes de todo eso tenemos que tener ya estudiado todo esto. A partir de ahí, una vez terminada esta primera fase, iríamos a la segunda fase de la crítica textual, que es la de constitutio textus, que es básicamente la constitución ya del texto, la fijación del texto que nos parece que es el mejor o el más cercano a este original que hablaba al principio, ¿no? Que sería un concepto abstracto que no existe, que no está en ningún manuscrito, en ningún testimonio, y que es una idea, ¿no? Que ni siquiera no existe en la realidad porque cualquier códice, cualquier manuscrito tiene errores. Entonces este original estaría depurado de esos errores, ¿no? Bueno, esto es lo que hay que hacer para hacer una edición crítica, que bueno, así explicado a grandes rasgos. Por curiosidad, desde el punto de vista de la historia de esta metodología, ¿desde cuándo se viene empleando? Bueno, el siglo XIX es en Francia, Alemania es cuando empiezan, ¿no? A trabajar sobre esto. Para esto la historia bíblica, la tradición bíblica es la madre de las ciencias para la crítica textual, pero también la recuperación de textos grecolatinos. Y desde el siglo XVIII, XIX se viene gestando, ¿no? En el siglo XX la escuela italiana es muy importante. Siempre se habla de dos escuelas, Lastman, Bellier, ¿no? Enfrentadas. Uno proponía coger todos los manuscritos y compararlos y a partir de ahí sacar un texto, ¿no? Que aunara lo mejor de todos. Y Bellier, digamos que lo que proponía era elegir el texto, el mejor manuscrito y editar ese. Bueno, al final los métodos más contemporáneos, ¿no? Lo que abogan es por elegir el método dependiendo de la historia textual y de la propia obra y no al revés. Es decir, la obra selecciona el método y no el método tiene que, digamos, imponer cómo se edita esa obra. Por ejemplo, en mi caso, que hay 9 manuscritos, pero uno es superior desde el punto de vista de la calidad del texto ampliamente. Está clarísimo, ¿no? Que el manuscrito de la Real Academia Española contiene un texto más depurado y mejor y más cercano al original que el resto. Sería contraproducente, ¿no? Hacer esta comparación entre todos los manuscritos y llegar a un consenso. Sería una irrealidad, se crearía un Frankenstein, digamos, de texto. En otros casos, esta comparación sí que nos da un texto mucho mejor que el que encontramos en cualquiera de los manuscritos. Bueno, en la carrera de Historia en la Complutense hay una asignatura que es Fuentes Escritas y Numismáticas, que es obligatoria. Luego hay optativas en cuarto de carrera para profundizar, pero sí, básicamente, o sea, las primeras clases nos explican, por eso te hacía la pregunta de la historia de los investigadores, cómo se ponían de acuerdo para establecer criterios comunes a la hora de analizar estas cosas. Y te quiero preguntar, si estuviese viendo esta entrevista algún estudiante de filología, ¿le animarías a que se especializase en ediciones críticas? Sí, 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 sin duda. Los italianos, esta escuela italiana del siglo XX que te digo, decían que la crítica textual es el culmen de la filología, ¿no? Es digamos, como la culminación del trabajo filológico. La filología etimológicamente significa como la recuperación de textos antiguos. Al final, la interpretación literaria o el estudio hermenéutico de las obras sin la recuperación de los textos primarios no tiene sentido, y también hacer esas interpretaciones sobre textos que no están bien fijados
trae muchos errores interpretativos y al final donde se ve a un buen filólogo es en una edición. El estudio introductorio parece ser que lo puede hacer con más facilidad cualquiera, pero la edición crítica es donde vienen los problemas, ¿no? Y donde las mayores disputas, ¿no?, entre filólogos vienen a causa de estas discrepancias en ediciones. ¿Consideras a la paleografía una ciencia? Siempre se le considera, ¿es disciplina auxiliar o no? Yo no lo creo, evidentemente. Creo que es una ciencia en sí misma, pero sí que es cierto que todas las ciencias y técnicas historiográficas a los filólogos nos sirven como ciencias auxiliares en el sentido de que son ciencias que debemos conocer, pero que no son el objeto de nuestro estudio principal, ¿no? Por ejemplo, la paleografía en mi caso, al leer testimonios del siglo XVII no fue un problema porque son testimonios fáciles de leer. No es lo mismo, ¿no?, que si intentamos leer un texto del siglo XIII, del siglo XIV, que bueno, aquí ya la paleografía tiene más peso, ¿no? Por eso decimos, ¿no?, que la labor del editor, hacer una edición crítica, tiene que aunar muchísimas otras ciencias, porque tienes que saber codicología, bibliografía, paleografía, historia, literatura, porque al final también la anotación y la interpretación del texto, si no tenemos ciertos conocimientos históricos, por ejemplo, en mi caso, uno de los mayores problemas y escollos que tenía el texto era que aparecen más de 300 personas, para mí cuando empecé a hacer la tesis, desconocidas, personas entre el siglo XIII y el siglo XV, claro, que no conocía, y muchos de ellos de la España musulmana, ¿no? Personajes, bueno, cadís, visires, califas, etcétera. Y toda esta identificación histórica, ¿no?, pues es algo también que hay que saber, y a veces la identificación de estos personajes no la hice yo, pero otros investigadores la hicieron a partir de epigrafía, a partir de numismática, es decir, que son ciencias que ayudan también a la crítica textual. O sea, esas notas a pie de página, por ejemplo, al principio citas al rey Rodrigo, cita a pie de página, rey Rodrigo, último rey del reino visigodo. Digamos que eso es el trabajo historiográfico dentro de una edición crítica, por ejemplo. Sí, a ver, en mi caso, por ejemplo, el rey Rodrigo pues ya estaba evidentemente muy estudiado. Yo cogía todos los personajes cuando aparecían en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia. Estupendo, ¿no? Cogía de allí la referencia y ya está estudiado esto, entonces ya sé quién es. El problema es que aparecían muchísimos que no aparecen en el Diccionario Biográfico Español, sobre todo, claro, no tan relevantes en la historia, ¿no?, sino a lo mejor personajes nobles de la dinastía nazarí, porque sí que están todos los reyes en el Diccionario Biográfico Español, pero gente de la corte que no fuese el rey, pues no están en muchas ocasiones, ¿no? O sea, que ha habido personajes que hasta que has llegado tú nadie había... No que nadie los hubiese estudiado, porque como aparecen en otras crónicas, pues a lo mejor otros investigadores sí que los habían estudiado, pero cuando he llegado a algún personaje que nadie ha estudiado nada sobre él, yo hago una nota a pie de página y pongo: este personaje también aparece en en tal texto de Bermúdez de Pedraza, en tal otro texto de Garibay, cito otras crónicas en las que el mismo personaje aparece, pero no tenemos más datos sobre ese personaje, nada más que aparece en 4 o 5 crónicas y se habla un poquito de él en cada una de ellas. Esta circunstancia que comentas de que no se dispone del texto original, a la hora de citar las otras fuentes, las otras obras de Pulgar, como sus 3 obras de prosa, la Crónica de los Reyes Católicos, las traducciones y la correspondencia, eh, ¿esas fuentes también tienen este mismo problema? ¿O existen fuentes de Pulgar del siglo XV que nos hayan llegado? Sí, existen. Respecto a las otras obras hay mucho menos debate sobre la autoría, desde luego, y aparte nos han llegado testimonios más antiguos, ¿no?, que en este caso. El problema con las obras de Pulgar, claro, se llevó las letras, ¿no?, que serían estas epístolas,
y los claros varones de Castilla, que es esta galería de retratos por la que también es muy conocido, se llevaron a la imprenta. Entonces, al final, al estar impresos en letras de molde, ¿no?, se ha conservado el testimonio de una manera más fidedigna. El problema viene con los textos historiográficos, porque bueno, luego la traducción, esta oración del Paternoster, de tal, no nos ha llegado. Es algo que él cita en una carta a su hija, que cita que la hizo y se la envió y tal, pero no nos ha llegado. Y las glosas a las coplas de Mingo Revuelgo también están en la imprenta, detrás de las letras, o sea que también nos ha llegado la versión fijada, pero los textos historiográficos no se llevaron a la imprenta en su momento, a principios del 16 me refiero, ¿no? Entonces, después se fueron moldeando porque, claro, estos textos tienen el problema de que no son obras literarias, sino que transmiten la historia. Y en esto había que ejercer un control real, ¿no? Los reyes quieren establecer un discurso único, un discurso oficial de lo que ha pasado, de la historia. Entonces, este control se establece posteriormente a la muerte de Pulgar y sus textos son cambiados, matizados, se integran dentro de otras crónicas, son continuadas por otros historiadores y en concreto este tratado además no nos queda el testimonio de cómo lo escribió Pulgar, no existe, solo nos queda esta refundición del 16 o finales del 16, principio del 17 y el resto, al no tener un texto con el que compararlo, es la razón, ¿no?, por la que muchos investigadores han pensado que este texto no era de Pulgar y que se le había, la autoría se le había, bueno, achacado a él, ¿no?, por el prestigio, ¿no?, posterior que tuvo Pulgar, porque era un hombre después, durante el siglo XVI, que se le consideró como bueno, el estereotipo de vir facetus, que hombre sabio, ¿no? En la corte, así, digamos como que si lo había escrito Fernando de Pulgar, era real, ¿no? Y era bueno. Claro, eso te quería preguntar. En la tesis describes un poco su carrera. Su carrera comienza en el reinado de Juan II, es el padre de Isabel la Católica, es secretario de Enrique IV y además secretario y cronista de los Reyes Católicos. Bueno, un hombre de confianza de la reina junto a Cisneros, Hernando de Talavera, el cardenal González de Mendoza, porque todas estas obras las va componiendo en estos años. ¿Qué nos dice su obra de él? Con Fernando de Pulgar hay muchísimos problemas. El primero es que no hay datos biográficos sobre él, no hay casi datos biográficos ninguno. Entonces no se sabe, por ejemplo, cuándo nace. Eh, Sabemos, se suele decir que nace en torno a 1430 porque en una de las cartas de 1480 dice que ya, bueno, que tiene achaques de la vejez, se queja, bueno, un poco de la senectud, etcétera. Esto sobre la década de los 80. Entonces, si en los 80, consideramos que si en los 80 era anciano, ¿no?, pues tendría que haber nacido en torno a 1430, pero no se sabe. Lo que sí que está claro es que se forma y su niñez y su periodo más de juventud lo pasa en la corte de Juan II, al que ya está al servicio, o sea, ya trabaja como funcionario en la corte de Juan II. Después pasa a trabajar para Enrique IV y durante más o menos todos los años, los primeros años de Enrique IV es un escribano en la corte, se hace labores de la Cancillería. Después, entre 1460, ya cuando se acaba el reinado de Enrique IV, pasa a disposición, ¿no?, de Isabel la Católica, porque uno de los acuerdos a los que llegan Enrique y su hermana es que se quede, digamos, con todos los que trabajan en la corte, que no haga limpieza, digamos, de funcionarios, ¿no? Esto es un acuerdo al que llegan y por eso él sigue trabajando allí, ¿no? Decía que antes de que llegue Isabel, de 1460 a 1478 sus labores no son de cronista, son de embajador, de secretario, hace distintas labores en la corte, está en Francia, va a Roma, hace distintas cosas y también pues labores un poco de papeleo, digamos, o sea, un poco de burocracia.
Es a partir de 1480 cuando empieza a ejercer esta labor de cronista. En 1478, al empezar el reinado de Isabel y Fernando, parece ser que se desvincula de la corte. Tenemos que pensar que ya sería mayor, porque en 1480 se nos dice que es ya anciano, o sea que en 1478, 2 años antes, tampoco. Parece ser que se retira de la corte porque no está muy de acuerdo con las nuevas medidas que imponen Isabel y Fernando sobre la Inquisición. Y porque, bueno, no he dicho, pero Fernando de Pulgar era converso, entonces tenía reticencias, no solo por su origen converso, sino también porque creía, ¿no?, que las medidas que se estaban tomando eran medidas injustas y que, por ejemplo, en una de sus cartas dice algo así como que es una cosa crudelísima, muy cruel y muy cruda, ¿no?, quemar a 10.000 niñas que hay en Andalucía porque sean herejes, ¿no?, cuando no han visto otra cosa fuera de sus casas, etcétera. O sea que estaba un poco en desacuerdo con estas medidas que se estaban implantando y se retira de la corte y queda alejado durante esos 2 años. Pero luego en 1480 Isabel decide que quiere que sea el cronista el que narre su reinado y es llamado, él dice en una carta un poco algo así como que yo soy aquí más venido que traído, o sea, que él no quería, él estaba retirado, estaba jubilado y quería seguir estándolo, pero viene a decir algo así como que le han llamado para contar, dice, contar los asuntos de estos señores y ha tenido que venir. De 1480 a 1482 está elaborando el principio de su crónica de los Reyes Católicos, que iría desde 1465, más o menos, hasta 1482. Es decir, hasta 1482, esos 2 años, escribe toda esa parte primera de la crónica y a partir de 1482 va escribiendo a medida que los hechos se suceden. Es decir, simultáneamente, según pasa algo, él lo va escribiendo, lo va dejando apuntado. Así sería hasta el final de la crónica, que es en 1490, y de 1490 a 1492, ahí hay, bueno, problemas, ¿no? Porque se supone que la crónica de los Reyes Católicos termina, no se tienen más documentos, pero los hechos entre 1490 y 1492, en este tratado que yo he dicho, sí que están consignados, y también tiene que ver con el hecho de que Fernando de Pulgar va itinerante, va viajando con los reyes católicos durante la Guerra de Granada. Entonces, sabemos que en 1492 estaba en Granada con los reyes. Bueno, te quería preguntar por lo que has comentado, o sea, Pulgar es converso, o sea, que él nace judío. En su familia, por lo menos. No sabemos si él, yo no creo que él, creo que era de familia conversa, pero no, él no. Porque él es muy, muy religioso y está muy convencido de su religión. O sea, no sé, me parece difícil pensar, ¿no?, que se convirtiese en vida. Es más bien que descendía de familia conversa. En todos sus escritos se puede ver, ¿no?, esta religiosidad. Por eso es también por una de las cosas por las que Isabel la Católica también le tenía entre sus hombres de confianza, ¿no? Esta religiosidad que tenía. Y el incidente de las niñas que van a ser quemadas, ¿eso dónde fue? Es una carta que salió a la luz, no se imprimió con sus letras y la sacó a la luz Carriazo, que es un editor de Pulgar durante el siglo XX. Es una carta que le envía Fernando de Pulgar al cardenal, a Pedro González de Mendoza, y le dice algo así como que lo que quieren instaurar estos juicios de la Inquisición, de quemar herejes, etcétera, ¿no? Le dice algo así como que creo que en mozas doncellas de 10 a 20 años hay en el Andalucía 10.000 niñas, que desde que nacieron nunca de sus casas salieron, ni oyeron, ni supieron otras doctrinas sino la que vieron nacer a sus padres, refiriéndose a que no son herejes
por elección, sino que es lo que han visto en su casa. También está defendiendo un poco, antes que quemar herejes, catequizarlos, ¿no? Un poco. También viene a decir algo así que malos cristianos serán quienes tomen esta decisión. Bueno, por ahí va la siguiente pregunta. ¿Por qué Isabel la Católica le encarga realizar esta genealogía de la dinastía rival? Sí, es un poco para legitimar también sus derechos sobre ese reino, ¿no? Y el objetivo principal del opúsculo es terminar la historia con las capitulaciones en las que Boabdil rechaza, ¿no?, sus derechos sucesorios en Fernando e Isabel. Entonces, al final, ¿no?, es legitimar esta conquista, puesto que no pueden llegar los sucesores reclamar un trono que su antecesor no ha rechazado o que llega a un acuerdo, ¿no? Digamos. Este es el objetivo principal. Lo único que, claro, se remonta, ¿no?, a los orígenes de la dinastía en sí. También un poco con este afán de que también la nobleza morisca, que queda luego en Granada tras la conquista, se le perfila a lo largo de todo el tratado como a sus antepasados como filocristianos, ¿no? Un poco colaboracionistas, los moros que colaboraban con los cristianos porque eran, la imagen que se da era que eran mejores que el resto. Entonces, por eso terminan convirtiéndose al cristianismo y se les acepta en la nobleza granadina. Hay un pequeño apartado en el que explicas muy brevemente, pero de manera muy concisa también, la historia del reino nazarí. La divides en 5 etapas. Entiendo que al ser vasallos de Castilla durante la mayor parte del tiempo, desde que se forma el reino nazarí, quizás la reina buscaba también como tener una muestra así de honor hacia los que habían sido sus súbditos durante un siglo y medio. Bueno, creo que eso son luego interpretaciones que se hacen posteriormente, ¿no?, en la historia, pero creo que más que eso es que se llegó a un acuerdo. A Boabdil le capturan en 1483 y hasta 1492, o sea, pasan 9 años, en los que se va negociando. Boabdil ha pasado a la historia como un personaje, el último rey, el que vendió, como el que no luchó, el cobarde que regaló su reino, pero realmente lo que hizo fue evitar una guerra, porque el reino de Granada sabía perfectamente, por eso pagaba parias a Castilla, por eso sabía perfectamente que al norte sus enemigos tenían más poder que él, ¿no?, que les podían expulsar si querían, si les era beneficioso. Lo que pasa que hasta finales del siglo XV no se decidió hacer esto, o no se pudo también, no se tuvo la fuerza necesaria, porque bueno, esto... y en vez de iniciar una guerra, ¿no?, que hubiese dejado muchísimos muertos, llegó a unos acuerdos en los que se cedía la ciudad. La ciudad por eso no se ha destruido. Gracias a estas capitulaciones vemos hoy la Alhambra, si no, no hubiese sido arrasada, ¿no? Y además le permitieron llevarse miles de personas con él al norte de África. Es decir, que fue un proceso lento bueno, le dejaron también llevarse los restos de todos sus antepasados, todas las tumbas de los nazarís. Es decir, que hubo diferentes acuerdos. Claro, la Guerra de Granada empieza en 1482 y dura hasta el 92. Y en ese tiempo también lo que pasaba, que esto lo aprovechan los reyes católicos, es que había guerras internas, había una crisis interna entre ellos porque Boabdil luchaba contra su padre y contra su tío. Se disputaban el trono entre los tres. Entonces, claro, las luchas internas hacen que se debiliten y que haya distintas facciones, ¿no? De hecho, luego, cuando ya, bueno, acaba la guerra, digamos, ¿no?, y llegamos a la conquista, los familiares políticos de los rivales de Boabdil es la familia que luego se queda en Granada y que se convierte al cristianismo. Es decir, que hay parte de la población que colaboró también con esta conquista. Comentas en la tesis que durante 200 años no, bueno, puede que las hubiese, pero que no han llegado hasta nosotros.
digamos, el equivalente a lo que hace Pulgar, pero en el lado musulmán. La dinastía nazarí, ¿no? Lo que estábamos comentando antes, el final del siglo XIII es un poco la consolidación de la dinastía. El siglo XIV es el periodo de esplendor de la dinastía nazarí y el siglo XV, desde inicios, empieza la decadencia hasta el final, ¿no? Entonces lo que ocurre es que durante el siglo XIV sí que tenemos crónicas nazarís, ¿no? Que nos cuentan la historia de Ibn Khaldun y Ibn al-Yatib. Bueno, yo no sé árabe, así que no sé si lo habré dicho muy bien, pero nos han llegado estas dos y de hecho son crónicas que se conservan en árabe y también tenemos recientes traducciones al castellano. Pero luego, claro, el siglo XV están en constante guerra en Granada, no solo con los cristianos, sino también entre ellos. Entonces, si no hay una estabilización del reino, no se puede pensar en arte, literatura, en escritos, ¿no? Entonces, si hubo algún escriba o textos, no nos han llegado. O sea, hay un vacío desde el siglo XIV, que es el periodo de esplendor, hasta el siglo XVII, en el que en el norte de África se empiezan a escribir crónicas sobre esta expulsión, lo que pasó, pero claro, ya otra vez nos pasa lo mismo que con las crónicas cristianas del siglo XVII. Son crónicas de 200 años después. Entonces, crónicas del siglo XV o principio del XVI nazarís no hay. Y aparte de la de Pulgar, ¿hay otras fuentes cristianas que expliquen el mismo contexto, escritas a finales del siglo XV? Del siglo XV esta sería la primera, porque también es al cronista oficial a quien se le encarga, ¿no? Que haga esta labor, pero como no nos ha llegado la versión inicial, ¿no? La versión de Pulgar original, pues no sabemos cuánto hay de la mano refundidora, ¿no? Del 16 o 17. Pero sí que se nos conservan otros testimonios, por ejemplo, de Nebrija, de Alonso de Palencia, de otros cronistas sí que hay sobre, o sea, crónicas cristianas sí que hay. El problema de las crónicas cristianas es que no transmiten la misma historia. Hay mucha variedad de, o sea, la misma historia de que se conquista Granada en 1492, sí, pero hay incongruencias bastantes entre ellas, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver, ¿no? Con motivos más políticos, hay más, bueno, más conflicto. También en estas crónicas se suele narrar lo que es la guerra de Granada, pero la genealogía nazarí anterior esto es más difícil. Sí que hay cierta tradición en Andalucía, más que bueno, en los autores, ¿no? Andaluces del 16, 17, y hay como una tradición que se cuenta una historia común, pero no parece que se copien unos a otros, entonces no se sabe muy bien de dónde surge esto, ¿no? Y en la que podríamos enmarcar también la crónica de Pulgar. Me refiero pues a Esteban de Garibay, a Francisco Bermúdez de Pedraza, etcétera, algunos autores que sí que transmiten esta misma un poco historia de Pulgar, pero bueno, no se sabe muy bien quién copia a quién, ¿no? Un poco. También se supone que había un testimonio de Hernando de Baeza, del que solo nos queda un manuscrito en la Nacional y es muy tardío. También le pasa lo mismo que al de Pulgar, que no se puede, no podemos fiarnos porque es un manuscrito del 17 ya muy cambiado. Bueno, Fernando de Pulgar aparece mencionado en, perdón, en documentos posteriores. Incluso tiene dos biógrafos, uno lo ubicas en el siglo XVIII, otro en el siglo XX, y bueno, todos los investigadores que lo habéis trabajado, pues en parte también sois biógrafos suyos. Yo te quiero preguntar si es por esta crónica, por esta genealogía, por lo que ha trascendido en la historia. No, sin ninguna duda no. O sea, por lo que se conoce a Fernando de Pulgar es por las letras y por los claros varones. Las dos son las dos obras por las que ha pasado la historia, las dos obras que se imprimieron en la imprenta y que son sus dos pilares fundamentales. También porque desde un punto de vista más moderno, moderno me refiero a la modernidad, ¿no? Siglo del XVI al XIX, las epístolas, ¿no? Estas cartas públicas, las epístolas literarias, ¿no? Que él escribe que da la imprenta en 1485, si no me equivoco,
son un antecedente del ensayo. Es literatura protoensayística y realmente no son cartas reales a sus familiares o a otros personajes, que no quiere decir que no existiesen, sino que se consensúa la publicación de esto, ¿no? Y que se hace con un objetivo. El objetivo es que Pulgar pueda exponer su pensamiento, ¿no? En estas cartas. También, por ejemplo, el hecho de que empiecen las letras, ¿no? Con una carta sobre los males de la vejez, ¿no? A imagen de Petrarca, como hace Petrarca, ¿no? Cuando dirige esta carta a Homero. Es algo que anticipa el Renacimiento, ¿no? El asentamiento del petrarquismo en España todavía faltarían como 50 años, ¿no? Para que llegase Garcilaso y Boscán, ¿no? Con este petrarquismo. Entonces, es en este sentido un adelantado literariamente a su época. Y los claros varones anticipan esta galería de retratos que luego es muy común en el 16, muy del gusto renacentista, de hacer pequeñas biografías de los personajes ilustres castellanos o, bueno, del reino que sea. Y entonces estas dos obras, desde un punto de vista literario, luego se ensalzan muchísimo en el Renacimiento, ¿no? Es lo que le da fama posteriormente. En cuanto a su cronística o historiografía, ¿no? Los textos historiográficos, nada que ver, todo lo contrario, son después considerados como mala historiografía en el Renacimiento, ¿no? Porque, bueno, él tenía desde un punto de vista de concepción, ¿no? Literaria de cómo debía de ser una crónica, él se fija en las crónicas romanas de Tito Livio, Cicerón, Séneca y dice que, bueno, siempre se cita una frase de Pulgar, ¿no? En la que viene a decir que se pueden hermosear las crónicas sin salirse de la sustancia del fecho. Es decir, que se pueden añadir cosas para hacerla más bonita, más literaria, para hacer la historia mejor, contada de una forma más literaria, siempre y cuando no se cuenten mentiras. Es decir, como que no, lo de no salirse de la sustancia del fecho. Puedes decir que si tú vas a describir un encuentro entre un embajador de Granada y los Reyes Católicos, donde se le da una serie de regalos y llegan a este acuerdo, describes eso, pero luego te puedes inventar un poco lo que hablaron, ¿no? El discurso, el diálogo que tuvieron, te puedes inventar los presentes que trajo el embajador, todo esto a Pulgar le parecía bien, ¿no? Pero a imagen, ¿no? Un poco de estas crónicas romanas, que es siempre Roma es la imagen, ¿no? En la que se quieren proyectar. Roma fue un gran imperio, para nosotros construir un imperio tenemos que hacer lo mismo que hacían ellos, ¿no? Dejarnos de construir edificios que se caen con el tiempo y escribir la historia como lo hicieron ellos. Esa era la idea que tenía Fernando de Pulgar, ¿no? Claro, después, en el Renacimiento, hay mucho debate sobre lo que se llama como la división en tres, ¿no? De lo que es la historia, lo que es la narratio probabilis, que sería algo así como novela histórica o algo, una narración verosímil, o sea, que pudiera haber sido verdad, pero no lo fue, y la fábula, de las fábulas, que ya es ficción total. Y claro, ahí, por ejemplo, el Juan de Mariana, uno de los historiadores más importantes, ¿no? Del Renacimiento, el padre Mariana, se critica muchísimo a historiadores que él llama falsos, ¿no? Falsos historiadores que falsean la historia. Se mete con Pedro del Corral y su crónica sarracina, que no es más que una novela histórica, ¿no? La primera novela histórica española. O también un poco Pulgar entra en este saco por hermosear un poco la historia, ¿no? Entonces, también sus textos por esto se cortan, ¿no? Porque se supone que se elimina lo que ellos llaman retórica vana. Después, Fernando el Católico, a principios del siglo XVI, nombra al doctor Lorenzo Galíndez de Carvajal como censor de crónicas y su trabajo es limpiar las crónicas de todo eso que no se considera que está bien, que ya no se considera que no es paradigmático. Entonces, Fernando de Pulgar, en este sentido, como historiador o como sus textos historiográficos se ven
un poco, por esto nunca se llevan a la imprenta, nada más que la versión está en latín, que se le achaca Nebrija, porque el doctor Lorenzo Galinde de Carvajal le da el texto de Pulgar a Nebrija para que lo ponga en latín y luego el nieto de Nebrija lo publica con el nombre de Nebrija en vez de con el nombre de Pulgar. Bueno, en fin, la crónica, ¿no?, de Pulgar, unos avatares a lo largo del tiempo que, eh, en fin, que al final pues no es por lo que le llega la fama. Sin embargo, es la Crónica de los Reyes Católicos, es la obra que más, sin duda, fuentes conservamos. Tenemos más de 70 manuscritos de esa obra. Para una obra del siglo XV esto es una barbaridad ingente. Pues te quiero preguntar por ese, además tú también, a ver, de manera figurada, lo entre comillas en la tesis por ese género historiográfico, porque Pulgar a la hora de escribir la crónica tiene detrás de sí las etimologías de San Isidoro, la crónica de Alfonso III, la general historia de Alfonso X, las crónicas, biografías, semblanzas que has comentado. También a Tito Livio, que además lo menciona en el, como has dicho, en el prólogo de la crónica. Es decir, que tiene en cuenta esa historiografía romana y también hispana y todo eso en latín. Yo te quiero hacer dos preguntas. Lo has comentado, pero por focalizarlo aquí, ¿en qué consiste el género historiográfico en el momento de Pulgar? Bueno, también qué supone el que escriba en castellano y también esos antecedentes que mencionas en la tesis, ¿cómo influyen en él? Sí que influyen, o sea, los antecedentes castellanos en Pulgar, pero sobre todo es cierto que sus modelos literarios son romanos, no son de textos en latín, no castellanos. Esto hace que luego su forma, ¿no?, de escribir no triunfe. La que triunfa es la de Alfonso X Pérez de Ayala, ¿no?, la historiografía en castellano, es la que después tiene, bueno, la que, digamos, al final se enraiza, ¿no?, en la literatura española. La historiografía como género, claro, eso tiene orígenes grecolatinos, ¿no?, pero surge sobre todo en nuestra literatura a partir de Alfonso X, que es el gran historiógrafo, ¿no?, de nuestra literatura medieval. Continúa, ¿no?, en el siglo, esto es en el siglo XIII, en el siglo XIV continúan Pérez de Ayala y don Juan Manuel, ¿no?, con estas biografías, crónicas, etcétera. Pero es en el siglo XV cuando hay una explosión de este género, ¿no?, de todo lo que se engloba, como se llama, venimos a llamar prosa de la realidad. En el siglo XV es cuando hay una proliferación de todos estos textos. Sin embargo, en la primera mitad del siglo encontramos crónicas y testimonios más esquemáticos, con un poco una idea de dar una historia positiva, o lo que llamamos ahora historiografía positivista, que esto viene a ser como contar los hechos tal como sucedieron, pero sin interpretarlos, sin dar comentarios valorativos, sin establecer causas y consecuencias entre ellos. Es decir, un poco al modo de los anales latinos y por años, ¿no? En 1474 muere Enrique IV y empieza a reinar Isabel la Católica, no sé qué, pero sin establecer causas y consecuencias y unas interpretaciones que es lo que importa, digamos, ¿no?, a la hora de transmitir este discurso histórico oficial, ¿no? Por lo tanto, en esta primera mitad tenemos muchas obras historiográficas sin autor conocido, porque era como un producto más de la Cancillería, ¿no? Es decir, estos anales es un listado que hay que hacer y ya está, para que quede registrado, con el afán de que no se pierda en el tiempo y no con un afán propagandístico, no como después en la segunda mitad tendremos, ¿no? Puede que el punto de inflexión, siempre se dice, hablando de historiografía, que es 1444, cuando es nombrado cronista Juan de Mena, y entonces ya los cronistas tendrán cierto matiz literario, ¿no? Un poco esta connotación de escritor, no solo de funcionario de la Cancillería, sino también un poco esta vinculación con la creatividad, lo artístico, lo literario, ¿no? A partir de ahí, en la segunda mitad del siglo XV, que es el periodo de máximo esplendor, ¿no?, de las crónicas, de la historiografía, de las biografías,
Encontramos crónicas por años ya, esto se coge de los anales latinos, pero con autor y con un pensamiento impregnado. Sí que encontramos comentarios valorativos. También encontramos, por ejemplo, cuando se hable de la sucesión dinástica de Isabel, de Enrique IV, ¿no? De Isabel en lugar de Juana. Esto tiene matices y según cómo se cuente la historia tendrá bueno, una versión u otra, ¿no? El único cronista que fue destituido por Isabel fue Diego Enrique del Castillo, precisamente por estos motivos, ¿no? Porque Diego Enrique del Castillo había sido fiel a Enrique IV, ¿no? Y le pareció que la sucesión dinástica no era legítima y por eso es destituido, ¿no? Fernando de Pulgar al final, bueno, en este tiempo todavía no era cronista. También se habla a veces sobre si Fernando de Pulgar escribió o no una crónica de Enrique IV. No hay muchos datos, no se sabe. Lo que parece ser es que si en algún momento escribió algo sobre esto, quedó inserto en el inicio de la crónica de los Reyes Católicos finalmente. Y lo que está claro es que aunque nunca se difama, ¿no?, la figura de Enrique IV en los textos de Pulgar, sí que se legitima la figura de Isabel y todo el rato se hace hincapié en que es la legítima heredera de Enrique. Entonces esto, cuando ya se asientan en el trono, ¿no? Isabel ya no tiene esta sombra de ilegitimidad. Luego vendrán los problemas, ¿no? Los puntos en los que hay que tener especial cuidado con el hecho de que Isabel reina en Castilla y no sea Fernando quien reina, ¿no? Por este motivo Isabel se enemista con Alfonso de Palencia en las Cortes de Toledo en 1479, porque Alfonso de Palencia, que es más cronista de la parte de Fernando, ¿no?, da la versión aragonesa de la historia, no la castellana, ¿no?, por parte de Isabel. Pensaba que quien debía de reinar en Castilla era Fernando y no Isabel, bueno, porque ella era una mujer. Y por este motivo, ¿no?, a partir de 1480, a Alfonso de Palencia se le pone un poco a hacer otras labores en la corte que no tengan que ver con perfilar la imagen pública de Isabel y se contrata a Fernando de Pulgar de nuevo para que ejerza como cronista. Dentro de esta ideología de poder que los reyes se sirven de los cronistas para asentar su legitimidad, por ejemplo, su propaganda, a la hora de escribir estos textos, ¿quién iba a leerlos en el mismo siglo? O sea, ¿qué contemporáneos iban a acceder a ellos? Es decir, ¿qué finalidad tenía dejar por escrito estos textos? Con esta pregunta me acuerdo que no te he contestado a lo de por qué en latín y en español, ¿no? Pero englobamos la pregunta. Digo que sí, claro, ¿quién iba a leerlo, no? Evidentemente esto es para un público cortesano, para que lo lean otras cortes fuera del país, ¿no? También todos los nobles de cada reino. La imagen que se quiere dar, ¿no?, es o sea, se quiere transmitir una historia única, un relato único. Bajo el reinado de los Reyes Católicos esto se hace con mucha precisión. De hecho, es en este momento, ¿no?, con los Reyes Católicos cuando se consigue, porque hasta entonces, en el reinado de Enrique IV, en el de Juan II, había habido distintas voces historiográficas, digamos, que no casaban o no se conjugaban bien, ¿no? También la voluntad, ¿no?, de dejar por escrito los hechos históricos, bueno, lo que ocurra, ¿no?, en el reino, tiene que ver con esta idea, ¿no?, que te decía antes de que todo lo que hagan los reyes, ¿no?, ya sea construir edificios, monumentos, etcétera, se caerá con el tiempo y nadie lo recordará, pero lo que queda por escrito es lo que nos llega, ¿no? Esta idea tenían en el siglo XV, ¿no? Esta es la idea de Pulgar de no nos queda nada de Roma o casi nada, ¿no? Por lo que no recordamos el Imperio Romano, por los monumentos, por la arquitectura, sino que sabemos todo lo que ocurrió gracias a que lo dejaron por escrito. Entonces, la idea es que hay que dejar por escrito todo lo que hagan durante el reinado los reyes católicos para que con posterioridad sean recordados como los grandes monarcas que son, etc. Y entroncando con esto, ¿por qué escribir en español y no en latín, ¿no? Bueno, Isabel tenía muy claro desde sus inicios que quería
escribir toda la historiografía en castellano. No, esto no quita que no se escribiera en latín, hay muchísima historiografía en latín y sí que también se hace. De De su hecho, época, ¿no? sí, 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 de su época, por ejemplo, Nebrija, ¿no? Que también escribe en latín. Porque fuera de España se prefería el latín, claro, era la lengua un poco con la que se entendían con otros reinos. Entonces sí que era importante que esta historia también estuviese en latín. Pero la idea esta, ¿no? De Nebrija, de la lengua siempre fue compañera del imperio, también es algo que tenían muy presente y tanto Isabel como Fernando de Pulgar saben que hay que escribir la historia en castellano y Pulgar escribió en castellano. Luego con la confusión esta de que Nebrija traduce su crónica en latín y luego se vuelve a publicar, etcétera, en algunas ediciones del siglo XVI se dice que Pulgar la escribió en latín y que Nebrija la tradujo al castellano y para nada, es al revés, o sea, Pulgar escribía en castellano. Hay tres conceptos que aparecen en la crónica que son España, nación y reyes católicos. Te quiero preguntar si son tres conceptos que encontraste así tal cual en las fuentes del siglo XVI-XVII, porque bueno, Reyes Católicos el título se lo dan 4 años después, en el 96. Es interesante, ¿no? Esto entronca un poco con la idea de la que digo que se desarrolla, ¿no? En el siglo XVI, finales del XV, del XVI, de la historia como palimpsesto, ¿no? Se puede borrar y se puede escribir encima una nueva historia. No son conceptos que manejara Fernando de Pulgar para nada. No son conceptos del siglo XV, esto es anacrónico. Tanto los marbetes como reyes católicos o Fernando III el Santo, cuando se habla de Fernando III, que la santidad de Fernando III es en 1590, todo esto son añadiduras que se hacen a los textos de Pulgar con posterioridad, tanto los copistas como otros historiógrafos, ¿no? Puesto que pone Fernando III y ahora ya es Fernando III el Santo, pues lo añado, ¿no? Sin embargo, esto al escribirlo Pulgar no lo pondría así, de esta forma. De hecho, hay veces que nos quedan rastros de cómo lo habría escrito Pulgar y no es así, no se les da esta designación de católicos en ningún caso. No como Isabel la católica, Fernando el católico, a veces sí que puede que dijera algo así como nuestra muy católica reina o algo así, pero como refiriéndose a la religiosidad de Isabel y no a este título otorgado por el Papa, ¿no? En 1496. Y en cuanto a los conceptos de España y nación, igual, o sea, es un concepto anacrónico, esto empieza como mucho a darse en el siglo XVI, en el siglo XV, cuando escribe Pulgar, todavía el concepto España, ¿no? El término que sí que existía, derivado, ¿no? De este término romano, Hispania, designa algo todavía geográfico, es decir, la península. No tiene estas connotaciones también. Tenemos que pensar que cuando Pulgar escribe es que todavía tampoco se había descubierto América, ni, o sea, esto todavía no había llegado, ¿no? Bueno, descubierto, no se había conquistado, ¿no? Que los términos descubrimiento de América y reconquista, todo mal. Digo que no tenían, ¿no? Estas connotaciones políticas que se asocian al concepto de nación. Esto empieza en el siglo XVI con la modernidad y se va gestando a lo largo de los siglos siguientes, pero en ningún caso tenía nada que ver con el texto primigenio de Pulgar. Siempre que tengo oportunidad, al hablar, en el siglo XV no se habla de España. Hispania es el término geográfico, pero quizás hay autores que lo empleen con idea de la unidad peninsular en el cristianismo, aparte de la geografía. En el siglo XV lo veo un poco cogido con pinzas. Creo que no. Lo que pasa que sí que es cierto que, bueno, desde épocas más tempranas, ¿no? Antes del siglo XVI, bueno, que se quería, ¿no? O sea, otorgar una unidad religiosa y política, ¿no? A la península. De ahí todos los, bueno, todas los intentos, ¿no? Que se hacen de
unir a la corona de Portugal, de unir, o sea, no solo geográficamente, sino políticamente y religiosamente, ¿no? A la península. Pero el concepto de nación, ¿no? Como que los individuos tengan este sentimiento de pertenencia a España, creo que es totalmente anacrónico y en cualquier caso España, ¿no? Estaba dividida en reinos, Castilla, Aragón, etcétera, que aunque se unifiquen en estos momentos, todavía los castellanos se sentían castellanos, ¿no? El problema es en qué momento. Está claro que a partir de los Reyes Católicos hay una voluntad de unificación, esto sí que está claro, pero esta voluntad de unión, ¿en qué momento se traslada a que exista realmente un sentimiento de pertenencia a una nación en el resto de la población? Es difícil, ¿no? de saber esto. Y el concepto de reconquista tampoco lo emplea en el siglo XV, ¿verdad? No, para nada, tampoco. Esto empieza ya a ser a partir del 16 y finales del 16, principios del 17, con esta creación, es que está todo unido, ¿no? La creación de este sentimiento nacionalista, la creación de la idea de España como nación, ¿no? Hay que darle unos orígenes, unos mitos asociados al imperio, ¿no? Entonces se empieza a designar, ¿no? con este término, pero no en el momento fue una conquista. El reino de Granada no se tenía, en el siglo XV no se veía como un reino cristiano usurpado. Después de 8 siglos que llevaban allí, no tenían esa concepción, ¿no? No sé si sabes quién es Carlos de Ayala, es medievalista, catedrático de la Autónoma, le entrevisté sobre Alfonso X y bueno, me preguntaba por esto. Que te volví a pregunto porque este tema de reconquista es interesante desde el punto de vista terminológico. Una cosa es conquistar y otra cosa es restaurar el orden godo que había antes, que eso no se busca. Bueno, Castilla puede que sí. Claro, y te pregunto porque, claro, Pulgar comienza refiriéndose a los reyes godos en la crónica. Entonces, puede que de alguna manera los castellanos, Aragón no sé, no he leído la crónica que has comentado y Portugal tampoco, pero quizás Castilla sí tuviese esa idea de restaurar el reino visigodo. O sea, vamos, que una cosa no quita la otra. La conquista del reino nazareno quita que también hubiese esa idea de devolver bueno, la unidad perdida, ¿no? Tras la llegada de los musulmanes. Pero bueno, no sé, te quería comentar también Pero esta sí reflexión. pero es cierto que, por ejemplo, esta idea de pulgar creo que no es de pulgar, ¿no? Porque bueno, no se sabe hasta qué punto es de pulgar, ¿no? Por lo de las refundiciones, etcétera. Pero, por ejemplo, esto de la circularidad que tiene esta crónica, ¿no? De que empieza con las divisiones del reino godo y por eso es conquistado por los musulmanes y las divisiones del reino musulmán propician la conquista cristiana. Esto es o sea, termina como dando una lección y un propósito didáctico a la historia, que esto sí que era una de las características de Pulgar, ¿no? que tenía ya en mente. Y es, bueno, esta cita bíblica que se saca de San Mateo, ¿no? de que las divisiones arrasan reinos, ¿no? Y esto refuerza la idea de que el reinado de los reyes católicos debe unificarse. También en el siglo XV sí que es verdad que se tenía muy en cuenta a los godos como parte de un poco de la herencia castellana, porque se tenía la idea, ¿no? El mito gótico de que lo que nos diferenciaba del resto de naciones, de países europeos, era que teníamos esa herencia gótica y esa mezcla, digamos, ese mestizaje entre romanos y góticos y godos, vamos, hace como que el carácter español sea genuino y único, en contraposición, ¿no? a Francia, a Italia, a otras naciones europeas, ¿no? En el siglo XVI se desecha esta idea del mito gótico y en favor de la de los Prisci Hispani, que es un poco más lo de los príncipes de Roma, ¿no? Un poco se pone más hincapié en que fuimos parte del Imperio Romano, ¿no? Y por lo tanto somos parte de esta Europa nueva, renacentista, que esa parte goda, ¿no? De hecho se elimina en las crónicas, se eliminan todas las referencias a los godos. Vale, vale, no, pero siempre pregunto por estas cuestiones porque me parecen muy interesantes
y sí, como está muy de actualidad últimamente por cuestiones políticas con la historia, pues también está bien aprovechar este interés para explicarlo un poco con más tranquilidad, ¿no? Pues Patricia, me gustaría terminar con dos preguntas. La primera es, si tuvieses delante a Fernando de Pulgar, ¿qué te gustaría preguntarle? Creo que de verdad escribiste este tratado, ¿no? ¿O cómo era la historia que tú escribiste? Cuéntamela como, cuéntamela un poco, ¿no? Sin las modificaciones posteriores, ¿no? De la historia. Cuéntame la historia que de verdad, o vuelve a ponerla por escrito, ¿no? Sería mi petición. Y bueno, como este canal se llama Historia Útil, termino siempre preguntando a los invitados vuestra disciplina, en este caso la filología, ¿por qué crees que es útil para... Bueno, en concreto a la filología, ¿no? Bueno, decía Tommaso Campanella, que era un filósofo del 16, ¿no? Que es la ciencia primera porque sin la recuperación de los textos antiguos no podemos saber nada de ninguna disciplina, es decir, si no recuperamos, entendiendo, ¿no? La filología como esa recuperación de textos antiguos. Y así, en general, ¿no? Las humanidades o las disciplinas humanísticas, historia, filología, literatura, por qué son útiles, un poco la historia útil, ¿no? Como se llama el canal. Creo que, bueno, o sea, para mí no está en debate, ¿no? Es evidente que es muy útil, no solo para la interpretación, sino para un desarrollo de pensamiento crítico, para saber interpretar los hechos y las noticias, la historia reciente, la historia actual con criterio, ¿no? Y saber, bueno, un poco valorar causas, consecuencias, poder pensar, poder, no sé, dar un poco pie a la disidencia, ¿no? El pensamiento único al final surge si no hay pensamiento crítico. Entonces, al final, ¿no? Esto, la utilidad de lo inútil es realmente lo más útil para la sociedad, bueno, para una sociedad formada. Pero bueno, para mí está fuera de toda duda, ¿no? Porque las humanidades son importantes. Bueno, pues Patricia García, muchas gracias por tu tiempo, por habernos explicado esta faceta de la Guerra de Granada, esta crónica que comenzó a escribirse en 1492, después del final de la guerra. Espero que a mucha gente le resulte interesante y que pueda acercarse a la figura de Fernando de Pulgar. Y bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Pablo, por la invitación y por la estupenda entrevista y gracias por tu canal. Saludos.